Buenos días, ingeniero. Nuestro tema del proyecto escogido es el cálculo de área de una figura mediante el diagrama de hierro-carbono. Nuestro grupo está conformado por Paola Bungacho, Mariana Jiménez, Ingrid Merino y mi persona, Angie Bedoya. Para conocer más acerca del diagrama de hierro-carbono, les voy a hablar de él. Bueno, este es el que representa las transformaciones que sufren los aceros al carbono, con la temperatura admitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realiza muy lentamente, de modo que los procesos de difusión o homogeneización tienen tiempo para completarse. Este diagrama se obtiene experimentalmente identificando los puntos críticos, como son la temperatura a las que se producen las sucesivas transformaciones. Esto se hace por diversos métodos. Mediante este diagrama podemos observar los aceros en función del porcentaje de carbono y a su vez distintas figuras que se forman en él por el cambio de temperatura y los diferentes constituyentes, las cuales se denominan ferrita, perlita, cementina, austenita, que son las más importantes. La ferrita es la que tiene pequeñas cantidades de carbono en sus átomos, posee suave, dúctil y es magnética. La austenita, al contrario, no es magnética. La cementina, también conocida como carburo de hierro, es dura y frágil y es intermetálica. Y la perlita es la reacción eutectoide del acero. ¿A qué me refiero con eutectoide? Eutectoide es el proceso metalúrgico de transformación de sólidos. Es decir, que la perlita se va a transformar a ferrita o cementina. También para hablar acerca de la clasificación. Bueno, continuando, les voy a hablar acerca de la clasificación de los aceros. Los aceros se pueden clasificar en tres, los que son aceros eutectoides, aceros hipoeutectoides y aceros hipereutectoides. Los aceros hipoeutectoides son los que poseen de menos 0.77% de carbono y están constituidos por ferrita y perlita. Los aceros hipereutectoides son los que poseen más del 0.77% de carbono y están constituidos por cementina y perlita. Y los aceros eutectoides, que ya mencioné anteriormente, son los que poseen exactamente el 0.77% de carbono y su microestructura está constituida por la perlita. A continuación les voy a dar los objetivos que tiene este proyecto. Como objetivo general es calcular el área del diagrama de hierro-carbono de una de sus figuras formada por sus constituyentes. Como ya les mencioné, las constituyentes son la ferrita, cementina, austenita y perlita. Los específicos. Específicos tenemos obtener la pendiente mediante la identificación de las coordenadas del diagrama de hierro-carbono. Podemos observar las coordenadas que se van a tomar son estas de aquí para poder calcular la pendiente, que sería esta de aquí, de la figura de este triángulo. Otro objetivo específico es determinar las funciones de las figuras constituidas por la ferrita más la austenita, la ferrita proeutectoide más la perlita y la perlita más la cementina, que son las constituyentes que tenemos aquí. Como podemos observar, es que vamos a tomar. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es la gráfica. Sabemos que nosotros queremos, para cumplir los objetivos, queremos calcular el área entre esta curva, la del color verde, nuestra f de x, y la curva azul, que es nuestra h de x. También entre esta recta, que es nuestra g de x. Para poder calcular una curva tenemos que calcular la pendiente. Y para poder calcular la pendiente tenemos que saber su x sub 1, su x sub 2 y por ende también su y sub 1 y su y sub 2 de cada una de las curvas. Empecemos por f de x. F de x está constituida por austenita más perrita. Esta está comprendida en el eje de las x entre 0,02 y 0,8 en porcentaje de carbono en peso. Y en el eje de la y
tenemos que está en 723 grados y 911 grados Celsius. También tenemos nuestra otra curva que es HDX. Esta está constituida por ferrita. Para esta su x sub 1 será 0 y su x sub 2 será 0,02 porcentaje de carbono en peso. Y en el eje de la Y, su Y sub 1 será 723 y su Y sub 2 será 911. Ahora nos vamos a la recta que es nuestra G de X. Esta está constituida por perlita más ferrita. En el eje de las X tenemos que está comprendida entre 0,02 hasta 0,8 porcentaje de carbono en peso. Y en el eje de la Y, la recta está en 723 grados Celsius. Esto sería todo sobre la gráfica. A continuación, mi compañera Paola les va a explicar la resolución del ejercicio. Desarrollo del diagrama hierro-carbono. Como primera función tenemos las coordenadas de Y sub 1, Y sub 2 en la fórmula de la pendiente. Y a continuación vamos a resolverlo. Y nuestra función de f de x. Realizamos el mismo proceso de f de x, pero ahora en h de x. Tenemos nuestra función y igual a 9400x más 723. Y obtenemos las dos funciones de nuestro diagrama de hierro-carbono. Paso 2. Calcular el área de las funciones. Función f de x, comprendido entre 0 y 0.8 de dicha función. Para nuestra función h de x comprendida en 0 y 0.02 de dicha función, la integramos y evaluamos en 0.02 y tenemos como resultado 16.34 unidades cuadradas como área para la función h de x. Función g de x. Para calcular esta área está comprendida entre 0.02 y 0.8 de la función 723. .94 unidades cuadradas. Paso número 3. Analizando la gráfica del diagrama de hierro-carbono, obtenemos esta función, que está comprendida en todas las áreas de dichas funciones calculadas. Y tenemos como resultado 73.32 unidades cuadradas. Para comprensión del diagrama hierro-carbono, utilizamos el software GeoGebra, en el cual está conformada las funciones f de x, g de x y h de x, y calculadas las áreas de cada una de las funciones. Ahora tenemos que comprender que nuestro proyecto está basado en calcular el área del triángulo de austenita, es decir, el área de g de x y h de x las tenemos que sumar y restar nuestro f de x para así obtener el área del triángulo de nuestra austenita. Para comprobarlo, tenemos el triángulo de 75.2, pero ahora tenemos una parte de la función en la cual está comprendida en el diagrama de hierro-carbono como la curva, es decir, el 75.2 menos 1.88 nos da una área total del triángulo de austenita de 73.32, y así comprobamos nuestro proyecto. A continuación voy a proceder yo a explicar las conclusiones que tuvo este proyecto.
Como primera conclusión tenemos que, según los resultados obtenidos, se logró realizar los cálculos requeridos, habiendo encontrado así el área total de una de las figuras formadas y ubicadas en el diagrama. También se determinó en su totalidad las funciones de la figura constituida tanto por la austenita más la ferrita, para así, mediante este desarrollo, encontrar su área, la área de aquel triángulo formada entre dos curvas y una recta, las cuales fueron austenita, ferrita, ferrita preutectoide más perlita y perlita más cementina. Esta es nuestra tercera conclusión. Y última conclusión, se efectuaron todos los cálculos necesarios para identificar las coordenadas del diagrama hierro-carbono, que influían en la figura seleccionada para calcular su pendiente y posteriormente a ello poder calcular su área, basándonos en todos los datos preestablecidos de las curvas y figuras que influían. Recomendaciones. En parte de recomendaciones tenemos que es necesario recordar que cuando calculamos el área, ya sea de una función lineal o busquemos encontrar el área de una figura geométrica, esta área va a tender a ser siempre la misma. También es necesario recopilar todos los datos posibles que se encuentren en un diagrama, en este caso el diagrama de hierro-carbono, para posteriormente a ello poder realizar todos los cálculos solicitados o todos los problemas por resolver. No olvidarnos que al momento de referirme con todos los datos recopilados es todo lo que se encuentra en este diagrama, ya sea la temperatura, los elementos en los cuales se vayan a trabajar, entre otras partes. Bien, la otra recomendación, conocer que cuando trabajamos con la fórmula de la pendiente y vayamos a graficar una curva en alguna plataforma digital, por lo regular, esta siempre nos va a dar una variación de más. También es necesario emplear y ejecutar conocimientos previos. En este caso nos ayudó mucho el cálculo de integrales definidas a trozos. ¿Por qué? Porque aquí situamos diferentes funciones y las dividimos por partes para proceder a calcular cada una de ellas. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que con respecto a nuestro proyecto. Sí, muchas gracias.